Hola, mi gente bonita. Este video es un ensayo para mí, pero aprovechado para hacer video de pues, difusión, ¿no? Porque es un tema que es actual, te debería de importar, porque nos puede afectar a todos en el futuro y es sobre la resistencia a antibióticos y cómo el uso de inteligencia artificial puede ayudarnos pues a combatir esto. La premisa sale de que pues las bacterias son como evolutivamente muy capaces y evolucionan muy rápido y mutan muy rápido, entonces por eso producen enzimas y mecanismos que les ayudan a hacerse resistente a los antibióticos. Nosotros como humanos a veces estamos demasiado ingenuos, por no decir otra cosa, y aprovechamos o abusamos de los antibióticos, no terminamos el tratamiento o los usamos para cosas que no deberían de ser, ¿no? No sé si han visto familiares que es como, no, hijo, me duele el estómago, déjame aviento unas amoxicilinas. Para empezar, puede ser que simplemente estén indigestados y pues la avientan amoxicilina y entonces, pues bacterias que ya tienen ellos, porque todos tenemos nuestra microbiota, se hacen a lo mejor temporalmente inmunes o resistentes a ese antibiótico y una vez que te enfermas de gripe o de un bicho realmente del estómago, pues tus bacterias que ya están ahí le pasan la información para que ahora esta bacteria patógena, pues ahora sí te enferme a tu tío Jacinto, ¿no? Ese es el problema. Entonces, pues bueno, yo creo que mi presentación tiene que ser en inglés, pero como lo estoy haciendo un poquito para repasar info y para, digamos, practicar, la voy a hacer en español. Justo siento que parte de lo que pasa, de lo que falta es la difusión de ciencia. Y bueno, para terminar la idea, pues, ¿qué necesitamos nosotros para combatir esta maquinaria evolutiva tan rápida de las bacterias? Pues necesitamos maquinaria computacional, que es simular y clasificar este antibióticos, pero bueno, mecanismos de resistencia a antibióticos, porque cuando los estudias indirectamente puedes empezar a ayudar a las simulaciones que pueden generar proteínas o antibióticos nuevos, ¿no? Entonces todo está conectado. Este proyecto se encarga de estudiar las betalactamasas, que son una familia de enzimas que desactivan los betalactanos, que son una familia de antibióticos muy grande y muy usada, como la amoxicilina, así como monobactanos, carbapentanos, si se pronuncia así en español, cefalosporinas y terapias inhibitorias combinadas. Entonces, bueno, ahorita regresamos a eso, solo quería dar bien la info. Bueno, ese es el título del proyecto, Beyond Blast, Machine Learning Guided Discovery and Experimental Validation of Novel Beta-Lactamases Using Tree Data Curation. Esa es una propuesta que nos piden como examen, no es la que yo voy a hacer, de hecho me la piden diferente a mi proyecto de tesis, pero bueno. Ese es el índice de lo que vamos a estar viendo para que puedan tener como que estructura mental y no se me pierdan tanto porque es una presentación un tanto larga, pero en este caso, como solo estoy repasando info, y procuraré ir rápido. Bueno, mi tema de tesis principal no es de resistencia a antibióticos. Puede tener algo que ver porque estudio la microbiota, pero no directamente en resistencia a antibióticos. Entonces, mi propuesta de tesis es entender el rol metabólico de la microbiota en enfermedades crónicas, especialmente, o bueno, principalmente con un enfoque a enfermedades neurodegenerativas. Usualmente cuando estudias este tipo de cosas te vas dando cuenta de que, bueno, si vas estudiando como algunas características de las enfermedades crónicas, que son enfermedades no transmisibles, o sea, no se contagian y son lentas, a veces tienen diferentes componentes, puede haber un componente genético, a veces puede ser componentes ambientales, etcétera. Lo que pasa es que te vas dando cuenta de que se comparten diversos mecanismos. Por eso mecanismos moleculares, por eso existe algo que se llama comorbidades. Eso quiere decir que cuando te diagnostican una enfermedad crónica, tienes una probabilidad más alta de desarrollar otra. ¿Por qué? Porque como comparten estos procesos inflamatorios, pues una cosa deriva a la otra. Ahí tenemos pues un problema y a la vez una clave, en mi opinión, de que estos mecanismos base son una causa raíz que se pueden atacar. Ahora,
¿Qué es lo que sucede? Con estudios de gemelos nos hemos dado cuenta de que a veces los factores ambientales son más potentes que los factores genéticos para desarrollar una enfermedad crónica. Los factores genéticos importan hasta cierto punto en la analogía de la bala y el gatillo. Puede ser que tú tengas una predisposición genética y es tener una bala en un arma, pero el gatillo son esos factores ambientales a los cuales nos exponemos. Entre ellos, pues, importan mucho lo que comemos. ¿Por qué? Porque podemos estar ingiriendo aditivos que nunca en la historia como seres humanos consumíamos, o a lo mejor no consumíamos en tales magnitudes, pero a la vez sí es cierto que vivimos en un mundo más contaminado con químicos, pues desde pesticidas, productos de limpieza. El teflón, por ejemplo, es un gran ejemplo de estos productos químicos modernos que sí han sido dañinos. Todos estos lo que hacen es que causan o están relacionados, porque no podemos utilizar el lenguaje causal, están relacionados fuertemente a daño mitocondrial, inflamación, resistencia a la insulina, o sea, un daño metabólico, y a la vez están fuertemente relacionados a la disbiosis intestinal, que es básicamente alteración de estos microbios que viven en todos nosotros los seres humanos y que ayudan a mantener un balance metabólico y salud. Estos microbios nos pueden proteger de patógenos que entran, pues haz de cuenta que defienden su casita, y también producen químicos que cuando estamos en balance, yo no los ataco, ellos no me atacan. Estos químicos pues pueden ser buenos para mis células, para mi digestión, para mi salud. Incluso producen neurotransmisores como la melatonina, serotonina. Entonces realmente están directamente relacionados a nuestro estado mental. ¿Qué necesitamos? Más investigación clínica y bioinformática para entender bien estos procesos clave que están fuertemente relacionados y compartidos entre enfermedades no enfermedades crónicas, no contagiables. Y al entenderlo, entonces podemos ser más precisos en hacer terapias. Desde medicina de predicción, sabiendo que medicamentos son más efectivos para tal persona, hasta terapias como nutricionales y ejercicios que modulan la microbiota, lo cual a la vez y la inflamación y el metabolismo directamente, lo cual puede ayudarnos a disminuir o a detener un proceso inflamatorio y probablemente o con suerte evitar que deriven en enfermedades crónicas. Esa es la idea de mi proyecto de tesis, principalmente pues sí, es investigar el rol metabólico de la microbiota en la salud humana. Ese es mi proyecto de tesis. Es difícil porque la microbiota no es como una huella dactilar, no es exactamente igual en todos, ¿no? Pero mi propuesta es, ok, tu huella dactilar es diferente a la mía, no por eso quiere decir que estés mal. Pero si tienes una cortadota que no deja que tu huella dactilar se vea o que funcione, no sé, en un lector, por ejemplo, pues el equivalente sería decir que a lo mejor sí hay ciertos perfiles de bacterias muy específicos, pero que sí los haya, que sí sean dañinos y que podamos atacar. Y también ahí es el otro problema, ¿no? Que no es tan fácil cambiar una sola bacteria en la microbiota. A veces cuando ya tienes una colonización es un proceso más largo y es ahí donde entran las terapias nutricionales y el ejercicio, moduladores de microbiota como prebióticos, probióticos para algunas personas, etcétera. Entonces va por ahí. Con este proyecto me ha despertado el interés un poquito de estudiar, a ver si se puede en mi proyecto de tesis, una pequeña parte de resistencia a antibióticos. Pero bueno, sigamos con la presentación ahora sí. Entonces tenemos un problema en el mundo actual que es la resistencia a los antimicrobial resistance. Es resistencia a los antibióticos y a antimicrobianos también. Es una pandemia muy silenciosa, pero bastante delicada. Pues nos da como alrededor de 1.7 millones de muertes cada año y está proyectada a alcanzar 10 millones para el 2050 de muertes anuales. Entre estos mecanismos, los betalactamases son una de las principales razones por las cuales tenemos este problema de la resistencia, pues cuentan por más del 70% de las muertes que se atribuyen a
resistencia a antimicrobianos o antibióticos. El problema aquí, al momento de estudiarlas, es que seguimos basándonos en algo que se llama homology-based métodos, que homología, o sea, estudian qué tan similares es una proteína con otra para decirte si es una beta-lactamasa, o sea, si es una proteína o es una enzima, que las enzimas también son mayoritariamente proteínas, que rompen el antibiótico, entonces dan resistencia a los antibióticos. Esto quiere decir que pues perdemos muchas proteínas o enzimas que promueven resistencia a antibióticos porque no se parecen tanto. Entonces es ahí donde tenemos un área de oportunidad. Ahora, las beta-lactamasas, ¿cuáles son algunas de sus características? Pues primero que son muy antiguas, entonces llevan existiendo y desde hace mucho tiempo, antes de que nos diéramos cuenta de que las bacterias existían siquiera, lo cual les da una mayor variabilidad en el mundo de las bacterias y una mayor distribución entre bacterias, tanto entre gran positivas y como gran negativas. Tenemos 4 clases, lo cual habla de su diversidad, y estas clases hablamos más adelante de ellas en específico, pero hablan de sus diferentes métodos catalíticos y de sus tratos específicos para dar esta resistencia a las bacterias. Tenemos variantes clínicas, que son mutaciones que son más potentes, o sea, atacan antibióticos más nuevos, lo cual es la preocupación de esto. También principalmente su mecanismo es que hidrolizan el anillo de betalactanos de los antibióticos como las penicilinas, cefalosporinas y carbapentenos. Ese anillo es el que inhibe la formación de paredes celulares. Entonces, cuando deja de funcionar esta inhibición, las bacterias sí forman esas paredes celulares y entonces ya no les hace nada el antibiótico. Estas en sí, o como conclusión de por qué son importantes, es que son muy diversificadas, muy distribuidas y clínicamente son muy significantes porque, como ya se vio, causan más del 70% de las muertes. Entonces, como ya hemos visto, atacan a los betalactanos. Esta es una familia de antibióticos muy diversas que se caracterizan por el anillo betalactánico, que es este cuadrito que ven con un nitrógeno en medio de todos estos antibióticos. Son diferentes familias como las penicilinas, las cefalosporinas, la ceftriaxona creo que es de las más comunes comparadas con el cefuroxino, el ceftazidina, cefepina, etc. Carbapentenos como el meropenem, sin albur. Aquí pues es difusión, no estoy presentando en un público, entonces permítanme el chiste, ¿no? Ertapenem, doripenem y monobactanos, que es la Astronam. Y también tenemos terapias combinatorias que ponemos como un antibiótico más algún ácido o algún otro compuesto que nos permita, o incluso sí terapias dobles de antibióticos que nos permitan hacer más efectiva la terapia. A veces son capaces de inhibir algunos de esos. Principalmente son 4 clases, de acuerdo al Ambler Classification System. Tenemos la clase A, que es basada en serina para iniciar el ataque al beta-lactam rim a través, pues sí, de un ataque covalente, o sea, un ataque de uniones fuertes, o sea, rompen el antibiótico. Su perfil de sustratos es que tienen un amplio espectro, que hidrolizan penicilinas y cefalosporinas. También tenemos las variantes, que son las más potentes, como las Extended Spectrum Beta-Lactamases, CTXM, SHB y TEM variants, que pueden degradar antibióticos de tercera y cuarta generación, los KPCs, Klebsiella pneumoniae, carbapentamasas, que hidrolizan casi todos los betalactanos, incluido carbapentenos. Usualmente pueden ser susceptibles a inhibidores como el ácido clavulánico y el sulbactam, también el tazobactam. Algunas veces a nuevos inhibidores como el avibactam. Aquí déjenme hago
una corrección a este paréntesis y sí quería también poner en negritas algunas cosas. Se me olvidó en esta diapositiva, en la siguiente sí lo hice. Es que está muy larga la presentación, entonces ni modo. Perfecto. Bueno, tenemos la clase B, que estas son un poquito diferentes. Estas no utilizan serina. Serina es un aminoácido. Ok, ahora sí, espero que ya puedan ver la presentación. Sí, ya la pueden ver. La serina es un aminoácido, pero la clase B utiliza zinc. No tiene serina para hacer este ataque, sino que utiliza el zinc. Lo que el zinc hace es activar el agua. O sea, hace que el agua sea capaz de romper el betalactano. Tengo un diagrama aquí adelante. Entonces, como ven aquí, lo que hace el zinc es crear un hidróxido, el cual es muy reactivo y reacciona con el betalactano. Entonces, así lo inactiva y ya no tiene efecto para matar a la bacteria. Estas pueden hidrolizar penicilinas, cefalosporinas y carbapentenos, que usualmente es importante porque son el medicamento que se deja como de última ayuda. Y son capaces de hidrolizar monobactanos. Entonces son resistentes a casi todos los inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico, el avibactam. Y pues también estas tienen una debilidad que es el EDTA, porque haz de cuenta que agarra los zincs y se los quita al centro catalítico, entonces ya no tiene con qué hidrolizar al antibiótico. Tenemos los clase C y los clase D, ambos son basados en serina. Tienen diferencias, por ejemplo, la clase C tiene un sitio de activación, un sitio catalítico más amplio, lo cual puede acomodar pues cadenas de aminoácidos más gruesas, o sea, y es más estable. Entonces puede ser un poquito más potente o le da más habilidad de romper antibióticos. Su primer target son las cefalosporinas, incluyendo las de tercera generación, penicilinas y monobactanos. Generalmente se encuentran en los cromosomas, pero el problema es que cada vez las encontramos más en plásmidos transmisibles. Entonces estas son mucho más complicadas a veces de controlar porque se les pueden pasar a otras bacterias cuando no quieres. Controlar plásmidos es difícil. La ventaja es que todavía no son eficientes a hidrolizar antibióticos de cuarta generación, como cefalosporinas de cuarta generación o carbapentenos. Son pobremente inhibidas por el ácido clavulánico y el tazobactam, pero pueden ser inhibidas un poco para el avibactam y el barbobactam. ¿Qué quiere decir que inhibidas? Que si tú le pones más una combinación de un antibiótico, puede ser que sea efectiva la terapia. La clase D también son de serina, pero tienen una cosa, que requieren un carboxilación de un residuo de serina cerca del antibiótico. Entonces necesitan como esto especial para poder hacer la catálisis para poder romper el antibiótico. Históricamente se les conocen como oxisalinas porque tienen una preferencia por la oxacilina y la cloxacilina. Las variantes modernas como el OXA 23 y OXA 48 pues son más potentes, pueden romper carbapentamasas y usualmente se encuentran en Acinetobacter baumannii o Enterobacteriaceae, que son familias de bacterias, y esto debe de ir en cursivas de acuerdo a mis clases. Esto pues sí me conviene ponerlo en negrita para ayudarme, para encontrar la información. Ay, discúlpenme. Ajá. Aquí es disculpen que no regresé a la presentación. Tenemos aquí un diagrama de cómo actúan. En el inciso A pueden ver cómo actúan las clases A, B y C, que pues tienen un paso de catalítico de dos pasos. La primera parte, el sitio activo de la serina con el OH, inician como un nucleófilo que atacan directamente el antibiótico, el anillo del betalactam, y entonces de esta manera, cuando ya se unió covalentemente
al betalactano, usan un agua que el aminoácido, la glutamina, sí, glutamina 166, activa el agua para poder volver a romper y separar la betalactamasa del antibiótico, pero si se dan cuenta ya deja roto el anillo. Entonces este anillo pues ya no va a inhibir la formación de paredes celulares. En cuanto al zinc, lo que pasa aquí no se muestra específicamente en este diagrama de He et al. Y compañía del 2020, es que el zinc lo que hace es hidrolizar, bueno, le quita un oxígeno al agua para formar un hidróxido. Entonces lo que hace es muy reactivo y reacciona directamente con el anillo y así es como rompe el anillo. Pero el zinc realmente, si se dan cuenta, no se pega primero al betalactano, sino que lo rompe directamente. También tenemos que tienen una distribución de longitudes de aminoácidos bastante conveniente para su estudio, de 220 a 400 aminoácidos como máximo globalmente entre familias. Esto nos permite pues hacer un filtro más seguro al momento de estudiarlas computacionalmente. ¿Por qué utilizarlas para estudiar? Primero, son mecanísticamente coherentes. O sea, tienen un anillo que al momento de romperse, pues se rompe su funcionalidad. Son diversas. Tienen variaciones bastante convenientes para al momento de hacer un modelo poder generalizar el modelo en la vida real. Hay bases de datos curadas porque son muy importantes. También son bioquímicamente testeables. Podemos hacer expresión heteróloga, ensayos de resistencia a antibióticos y cinética. También son relevantes clínicamente, pues justamente su estudio ayuda a informar la evaluación de resistencia a antibiótico mundialmente. Ahora tenemos un problema con, ya lo había mencionado, con los métodos de homología. Esos métodos de homología significa que se basan en comparar qué tan similar es una secuencia de proteínas a otra para categorizar tu proteína. Entonces tenemos, por ejemplo, BLAST, que es alineamiento local más sustitución de matrices. Tenemos HMMR, PubFam, que utiliza un modelo que se llama Hidden Markov Models, que igual sigue comparando qué tan similares son tu proteína con otras. Aquí lo que pasa con los métodos de homología es que usualmente pueden perder proteínas que se parezcan menos del 40% con las que tú ya tienes como categorizadas. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama evolutional drift y a veces cuando hay mutaciones puede que una proteína haya mutado mucho y no se parezca tanto originalmente a su proteína original, pero siga teniendo el efecto de ser un antibiótico. Entonces, esas proteínas, si nos basamos solamente en homología, no las vamos a encontrar. Y bueno, aquí a la derecha pueden ver un ejemplo de esto, ¿no? O sea, aquí tenemos una secuencia que es 30% similar solamente, pero podría ser que tuviera la misma función. A eso es a lo que me refiero. Y entonces estos métodos homólogos tienen un buen rendimiento con proteínas que se parecen más del 60%, pero tenemos algo que se llama Twilight Zone, que es del 25 al 40% no son tan confiables. Y bueno, más abajo, pues de plano no te sirven. Tenemos 3 métodos principales y parte del proyecto es hacer un benchmark contra los mejores o más usados métodos de homología, que es el BLAST-P, PSI-BLAST, que es una variación, Position Specific Scoring Matrix. Es un poquito más efectivo que BLAST porque también usa las posiciones para darte un score. Y Profile HHMs para hacer homología basado como en familias. Entonces aquí parte de lo que se quiere hacer es utilizar modelos ya estudiados con estos nombres. Entonces se pueden buscar y se pueden utilizar para hacer un benchmark. Ok. Espero seguir grabando. Sí, sigo grabando. Genial. Solo para que sepan, estos modelos que les presenté
son modelos como ya estudiados o ya analizados y que ya se encontraron características muy definidas que relacionan estructura o bueno, secuencias con funciones, pero igual se utilizan mucho en el método de HMMER. Sin embargo, como les comentaba, todavía este no tenemos, o sea, todavía nos basamos en homología en similitudes. Ese sigue siendo el problema. Para esto, para evitar el problema de utilizar métodos de homología, un paso que se ha tomado es el utilizar modelos de lenguaje proteicos o de proteínas, el cual no se basa en qué tan similares sean las proteínas, sino que se basa en función. Estos modelos lo que hacen es capturar, aparte de la secuencia, capturan cómo estas combinaciones de aminoácidos en ciertos puntos de la secuencia de proteínas pueden codificar para el sitio catalítico, para a lo mejor un pliegue, para una mutación incluso. Entonces no se basa tanto en similitudes, sino que lo que hacen es capturar estas propiedades espaciales que tienen las proteínas en la vida real. Básicamente se sigue un proceso, se les llama embeddings, que es básicamente trasladar el lenguaje de aminoácidos a matrices numéricas. Aquí lo vemos en la siguiente diapositiva, lo explico más a fondo con un ejemplo más aterrizado, pero básicamente lo que pasa es que tenemos nuestros aminoácidos y lo que hace el lenguaje de proteínas es que convierte cada aminoácido, lo convierte en una matriz de números. Entonces no es como que un solo número representa el aminoácido, sino que tienes una matriz entera de muchos números que representan el aminoácido. ¿Por qué muchos números? Porque estos números capturan también qué aminoácido es, pero capturan pues quién es su vecino, su posición, combinaciones cercanas que le puedan conferir cierta funcionalidad. Y entonces al momento de tener estas características expresadas en números para toda la proteína, pues podemos tener algo que se llama feature analysis, que entonces el modelo, al ver muchísimas comunalidades basadas no en similitud sino en la estructura de la proteína, pues se puede empezar a utilizar para categorizar o para crear nuevas proteínas, porque pues ahora sí que tienes como muchos moldes en los cuales te puedes basar para crear nuevas proteínas que pueden funcionar o pueden no funcionar, pero esa es la base. Es muy similar a lo que pasa con el lenguaje. Haz de cuenta que, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos una oración. Entonces, imagínate que cada palabra es un aminoácido. Igual que en la oración, se usa un número para representar su posición, un índice, pero al momento de transformarlo a embeddings, no es como que un solo número, el número 10 represente ratón o perro o así, sino que cada palabra se convierte o es trasladada a través del lenguaje de los embeddings o de la proteína a una matriz, a veces de 500, 700, 1000 números. Pareciera mucho, pero tiene sentido porque puede ser que el primer número indique el tipo de palabra que es o el tipo de aminoácido, su función. El siguiente número puede que represente su vecino. El siguiente número puede que represente si es una palabra triste, feliz, etcétera. En el caso de los aminoácidos, si es un aminoácido, no sé, a lo mejor de pliegue, de con carga positiva, negativa, etcétera. Entonces representa muchísimo más efectivamente a cada aminoácido. Y pues no solo tienes la matriz, el vector para cada aminoácido con múltiples números, sino que se hace lo mismo para toda la frase o en el caso con toda la proteína, que es lo que vemos en la parte derecha. Tenemos una secuencia de aminoácidos, la cual al momento de hacer el embedding se empiezan a reconocer pues contextos, ¿no? O sea, cómo es que al combinarse o en las posiciones de cada aminoácido podemos tener funciones, y a veces para ser computacionalmente más efectivos se resume en algo que se llama motif, que al momento de encontrártelo, pues
La computadora puede decir, ok, este motif yo reconozco a través de esta base de datos en la que me entrenaste que hace resistencia o que hace un pliegue o que hace una cápsula protectora, por ejemplo, podría ser. Entonces, por eso se utilizan los embeddings. Ahora, parte de lo que se quiere hacer en ese proyecto o parte es evitar este knowledge gap, que es que la mayoría de los proyectos que analizan bases de datos relacionados a proteínas y resistencia a proteínas es que no se entrenan en sets curados, sino que se utilizan muchos datos y muchas veces estos datos son repetidos, no están bien anotados, no están limpiados. Entonces, por ejemplo, las bases de datos públicas más usadas para estudiar antibióticos como Carnegie, ResFinder utilizan pues datos como experimentalmente validados, pero los mezclan con anotaciones in silico que nunca se validaron o solamente con inferencias, lo cual con inferencias se refiere a que bueno, se parecen, bueno, como que medio tiene funcionalidad, pero nunca hicimos sus pruebas de resistencia antimicrobiana. Entonces no pueden distinguir entre resistencia real o simplemente propagación de artefactos, que es pues anotaciones simplemente hechas por homología, pero que a lo mejor ni siquiera se mantiene la función de la proteína. Como consecuencia, los modelos, la mayoría de modelos que se usan con bases de datos muy grandes, aprenden a predecir secuencias similares a ya antibióticos, pero no pueden predecir como por qué son resistentes, o sea, qué secuencias hacen que haya resistencia a antibióticos. Entonces esto produce lo que se llama como Similarity Based Inference. Pero, pues, o sea, es básicamente repetir BLAST porque hacemos un modelo que en lugar de predecir o generalizar, sino que se aprenda los datos y copie y pegue. Entonces repetimos BLAST. Entonces es básicamente lo mismo. Podemos tener un escenario en el que tenemos una beta-lactamasa que comparte del 60 al 80% de identidad y se anota como resistente, pero realmente nunca lo supimos porque no se hizo experimentalmente. Entonces tenemos muchos falsos positivos en muchísimas bases de datos. Ahora, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué es lo que pasa con estos estudios? Pues se enfocan en arquitectura, en comparar modelos convolucionales con embeddings, también comparar, no sé, feature engineering, o sea, en optimizar, en ver si los embeddings ayudan o no, en utilizar K-MERS, que es básicamente qué tanto se parecen, de todas maneras, pero raramente se enfocan en, pues, la calidad de los datos, si hay bias en los datos y cómo estos datos mal anotados afectan la calidad que tenemos al final del modelo. Entonces, pues, la mayoría de arquitecturas entrenan todo en bases de datos mezcladas y se ignora mucho esta parte de limpiar los datos. Bueno, ahora sí me la voy a llevar más rápido porque quiero presentarles sin tanto rollo. Bueno, básicamente lo que queremos hacer en este proyecto es ir más allá de la computación. O sea, el proyecto lo que queremos hacer es clasificar yo creo que debería de pasar esto a después de la hipótesis. Sí. Bueno, entonces la hipótesis es que tener data de más calidad puede ayudarte a entrenar mejores modelos. Entonces queremos proponer un clasificador que sea mejor que BLAST, PSI-BLAST y HMMR para clasificar beta-lactamasas en menor identidad. Es decir que, pues, datos más limpios son mejores que modelos más complejos o modelos hiperoptimizados. También que al usar embeddings es más útil que en utilizar homología y que el dividir los datos en tiers es más efectivo
es más efectivo que hacer el split básico de pues machine learning, donde solo utilizas, donde solo entrenas ahora sí que en training sets, validation sets. Aquí se hace lo mismo pero para cada tier, y ahorita vemos cómo se utiliza esa estrategia. Entonces queremos hacer un set de datos con tiers, o sea, de nivelado. Tenemos tier 1 y tier 2. En tier 1 va a ser puros datos con experimentalmente validados, y el tier 2, o sea, sí curados, o sea, sí que tengan a lo mejor, aunque no tengan todos minimum inhibitory concentration o datos cinéticos, que tengan uno, que tengan solo uno, que tengan dos, o que se haya hecho algo para realmente que sí esté confirmado que sí sea, aunque no esté tan completamente curada el set de datos. Tenemos lo que queremos usar, un alignment free representations. Entonces se propone utilizar ESM2 para hacer embeddings o PROT5, pero principalmente ESM2, y utilizar clasificadores simples como random forest, SVM, key nearest neighbors, un modelo simple shallow neural network también, y pues utilizar validación sistemática en laboratorio. Okay. Aquí parte de la innovación es que queremos entrenar solamente en tiers 1 y 2 explícitamente separados. Bueno, sí, only on tiers. Se va a hacer un entrenamiento only on tier 1 o es que no lo están viendo en pantalla, o tier 1, tier 2 plus 1, ambos separados. Lo que queremos es generalizar el modelo para que pueda encontrar secuencias que no se parezcan mucho. Y pues esto se complementa con una una validación experimental. ¿Por qué un set de datos nivelado? Porque ayuda a desenredar realmente propiedades biológicas de factores que tengan que ver con anotación falsa o anotación propagada en sets de datos públicos. Entonces para esto nos sirve, para no inflar los datos y pues pensar que encontramos un motif o un tipo de estructura que nunca se validó experimentalmente. O sea, pensar que ciertas combinaciones de aminoácidos sirvan pero que nunca se hayan confirmado, y entonces nos cree es lo que se llama artificial motif, que realmente no existe, pero como los datos están como sesgados, pues nuestros modelos o nuestra computación piensa que sí sirve para tener alguna función. Entonces tenemos el tier 1, que es básicamente unas bases de datos bien curadas, BLD, IDBL, que es una base de datos de puros beta-lactamasas con datos experimentales, más buscarlo en literatura para complementar. Tenemos el tier 2, que es sí utilizar estas bases de datos, pero filtradas, no tan sueltas como se suele hacer en los estudios. Y tenemos el set negativo. Esto lo distinguimos más adelante, pero es para que sepan qué se va a hacer. Aquí tenemos que parte de lo que diferencia este estudio es que queremos utilizar una experimentación, una validación experimental a través de una cascada de experimentos con minimum inhibitory concentrations. También queremos hacer caracterización enzimática de KCAD y KM. También pues confirmar la identidad a través de LC-MS, donde sea apropiado. Y esto ocupa casi la mitad del proyecto. En objetivos generales es desarrollar un modelo de machine learning que pueda servir para el descubrimiento de beta-lactamasas distantly related, que no estén tan relacionadas, que no estén tan similares en su secuencia, a través de una combinación de set de datos nivelados y curados con clasificadores interpretables, combinado con validación experimental. De esta manera se mejora la anotación de genes resistentes a antibióticos y pues la vigilancia de estos mismos, básicamente como se puede ver aquí en pantalla.
empezando por juntar los datos, hacer los embeddings, entrenar el clasificador y hacer el benchmark. Después de aquí pues tenemos proteínas nuevas anotadas que se le habían escapado a BLAST o a métodos de homología. Con esto se hace la experimentación, validación experimental, y pues estas posibles nuevas proteínas que nacieron en sílico entran a un nuevo set de datos. Como perspectivas futuras, pues todo esto se alimenta a a otros modelos para hacer generación, y es agnóstico. Se propone que es un pipeline agnóstico si nos enfocamos en beta-lactamasas, pero que se pueda replicar para otras proteínas de uso médico. Objetivo 1, construir un set de datos curado. Como ya se había mencionado, se van a compilar tiers de datos. El primero de beta-lactamasas experimentalmente validadas con minimum inhibitory concentration y o data cinética. También recolectar de las bases de datos públicas secuencias de beta-lactamasas con mucha confianza, y de ahí definir los sets negativos que incluyen resistencia no homóloga, PBS y proteínas funcionalmente no relacionadas pero que se parezcan. De ahí pues tenemos controles para redundancia y para longitud, para representación taxonómica. Para redundancia ahí utilizamos métodos como CD-HIT, etc. Time bound para el año 1 del cuartil 3 al 4. Aquí es tener 50 secuencias de tier 1 y el full dataset de más de 600 secuencias del tier 1 para el final del año. Y bueno, para especificaciones específicas, pues busca en la literatura y en bases de datos, extraer el tier 1 y el tier 2, hacer control de redundancia, y pues aquí lo que esperamos es tener una base de datos curada y limpia. El objetivo 2 es entrenar un clasificador de Machine Learning. Aquí lo que se va a hacer es elegir modelos simples para entrenarlos, pero primero se van a generar los embeddings con SM2 o Prot5 dependiendo de la capacidad, de la disponibilidad de computación. Entrenar regresión logística, random forest, SVM, k-nearest neighbors en el shallow neural network. Evaluar el performance contra métodos de homología en identity beans para ver qué tan efectivos son al hacer, pues, encontrar secuencias en los rangos de similitud. Se espera que pues tengamos mayor similitud en el 25, del 25 al 40% de similitud, porque pues no nos vamos a basar nosotros en similitud, sino en función a través de los embeddings. Y bueno, se espera terminar esto para el año 2, a finales del año 2. Como meta medible, pues es tener ya los resultados del benchmarking contra BLAST, SciBLAST y HMMR. Encontrando el mejor modelo de Machine Learning, se va a seleccionar uno de los 5 propuestos. Y pues bueno, aquí tenemos que hacer los embeddings, clasificar, entrenar, hacer la validación, el tuneado de los hiperparámetros, y bueno, aquí tenemos pues esperaremos tener un modelo efectivo. El objetivo 3 es validar de 2 a 5 beta-lactamasas que estén por ahí perdidas en los repositorios públicos y que nuestro modelo sí haya encontrado. Estas se van a validar experimentalmente a través de expresión en Escherichia coli y a través de una cascada de validación. Como el objetivo 4 tenemos que caracterizar evolutivamente estas proteínas nuevas, ¿no? Ok, for general pylon. Ok, aquí lo que queremos hacer es dissemination. Espera un momento. Ok, sí, estos se trabajan a la par, ahora que lo recuerdo.
mi diagrama de Gantt. Expected outcomes. Aquí pues, solo expected outcomes, jaja, para que se pueda. Y bueno, también tenemos hacer la caracterización evolutiva, así como desarrollar un modelo que genere proteínas nuevas. Así es como se vería para que no sea tan confuso todo esto. La parte es un proceso bastante lineal. El objetivo 4 y 5, caracterizar las proteínas generadas y validadas experimentalmente, que sería el 4. Y el objetivo 5 es encontrar nuevas proteínas que solo se van a validar in silico. Es un piloto. Esas últimas dos partes serían el primer cuartil del año 4 y pues los últimos cuartiles son para documentar los resultados de estas últimas dos partes. Lo que se espera finalmente es un dataset reusable, bien curado, extenso, que se puede utilizar para entrenar más modelos o para, pues sí, hacer un modelo diferente o optimizar. También tendremos una pipeline que no utilice homology based methods para poder clasificar o reclasificar secuencias que a lo mejor tenemos perdidas, no solamente para beta-lactamasa, sino para otros tipos de antibióticos. Tendremos nuevas secuencias que habíamos perdido, nuevas beta-lactamasas que no habíamos identificado a través de este modelo. Y pues con el piloto tener un modelo generativo. Aquí lo que también se procura es hacer un open source, de que todos los datos y el código y los modelos se puedan hacer públicos a través de GitHub, Jupyter, Google Colab Notebooks, etc. Esto no lo están viendo. Discúlpeme. Aquí lo que queremos hacer es mejorar la vigilancia de resistencia antimicrobiana, mejorar la anotación de datasets, tener un framework para poder anotar mejor proteínas. Queremos también tener un design of more guides, pues una guía para diseñar de mejor manera nuevas proteínas, así como pues un modelo que sea mejor que BLAST o SciBLAST para encontrar proteínas perdidas ahí en bases de datos. En cuanto a los métodos experimentales, tenemos la parte 1, que es la construcción del dataset, la parte 2, que es el entrenamiento del modelo, la parte 3, que es el benchmarking, la parte 4, que es la experimentación, la validación experimental, y la parte 5, que es la generación de proteínas. Entonces, la primera parte tenemos básicamente buscar el Tier 2, que los tres sets de datos con los que vamos a iniciar. El Tier 2, que es bases de datos, o sea, van a ser proteínas que tengan un score muy alto de clasificación y que estén en estos repositorios públicos. Aquí vamos a excluir como predicted, putative or lacking support evidence entries. O sea, queremos que no tener tantos errores de anotación en ese set de datos. En el primer dato, ahí sí vamos a utilizar exclusivamente proteínas que tengan mix, KCAT o KM, Gig knockout, evidencia, o sea que experimentalmente hayan sido validadas de alguna forma. El Tier 2, pues sé que a lo mejor podemos caer en lo mismo de artefactos de anotación, pero para eso sí se va a utilizar pues filtros muy estrictos. No vamos a meter, porque a veces cuando estudias otros sets de datos encuentras de que secuencias con 60% de similitud, cuando sabemos que ya en esos rangos empiezan a fallar, entonces empiezas a meter probablemente más fallos. Y pues bueno, para el set negativo que tenemos penicillin binding proteins, que estos tienen secuencias muy similares a las beta-lactamasas, por eso se meten, pero no tienen el mismo efecto. O sea, a lo mejor estas pueden que actúen en las penicilinas, no en todas, pero no son como las beta-lactamasas que pueden tener múltiples sustratos. Otras serine hydrolases, o sea, pues como se utiliza la serina para hacer el efecto antibiótico, pues tiene sentido buscar otras serine hydrolases que utilicen serina para hacer, no que sean antibióticos, pero que tengan un proceso de hidrolizar. Y pues bueno, de los organismos que se encuentren de origen estas proteínas, buscar
proteínas similares que no tengan relación. De esta manera podemos buscar un set de datos con tier 1, 300 a 350 secuencias, tier 2, 600 a 900 y tier 3, de 800 a 1250. Entonces tenemos un set de datos, van a estar categorizadas, pero en total de 1700 a 2500 proteínas o secuencias. Ya de aquí lo que hacemos es un balanceo con distribución de 200 a 400 aminoácidos, como habíamos visto al inicio, es lo que se registra de sus longitudes, representar la mayoría de grupos bacterianos, la mayoría de clases, en ambientes donde se juntaron, y pues de aquí hacer CD-HIT, que es un algoritmo que lo que hace es hacer grupos donde se parezcan el 40%, donde no se parezcan más del 40% las secuencias entre sí. Esos son los datos que se utilizan y la versión de CD-HIT que se planea utilizar. Entonces al final todas nuestras proteínas van a estar categorizadas así. Aún dentro de estas mismas vamos a tener la etiqueta de tier 1, tier 2 o negative para poderlas separar dependiendo del análisis que queramos hacer. Aquí justamente hacemos el cluster level partitioning. Entonces de los clusters que nos generó CD-HIT, lo que hacemos es particionar aleatoriamente entre random y validation, training más validation sets y el set de test para que solo se vea al final. Después volvemos a hacer CD-HIT 2D, que aquí lo que hacemos es hacer un double check por grupos y checar que haya menos del 0% de overlap entre el training test y el test set. O sea, sí, que entre estos sets no se parezcan tanto. Después sigue la parte 2, que es el model training and benchmarking. Aquí tenemos pues el protocolo. Básicamente lo que queremos hacer es generar los embeddings, hacer un fivefold, que es dividir todos estos clusters que generamos aquí, dividirlos en 5 sets principales. Ya de aquí entrenamos en condición A, o sea, filtramos y todos los sets, todas las proteínas del A, B, C o D, solo sacar los tier 1, pero entrenar así bajo el mismo fold. O sea, el fold, lo que hacemos es que el set de entrenamiento va a ser el A, B, C y D contra el de validación. Es más fácil entenderlo con el set completo, que incluye tier 1 y tier 2. Entonces supongamos que pues el set A tiene tier 1 y tier 2, el set B tiene tier 1 y tier 2 y así. Entrenamos el modelo y después vamos sustituyendo el grupo principal para ver que el modelo pues no se aprenda los datos y que rinde igual. Sin embargo, en la condición A lo que hacemos es hacer un filtro. Entonces solo dejamos para el set A las del tier 1, para el set B las del tier 2 y así, y se repite el proceso. Y así podemos tener pues de cierta manera una evaluación donde midamos F-scores y otras, acá abajo lo tenemos, y hacer una, digamos, lo que queremos hacer es evaluar los 5 modelos con diferentes hiperparámetros, correr este fivefold CV para condición A y condición B. Aquí lo que hacemos es, principalmente basándonos en F-scores, hacer para tier 1 y cada modelo y cada hiperparámetro, hacer un promedio, para el condición B hacer otro promedio, y después para cada modelo y cada hiperparámetro juntar estos scores otra vez, y entonces así tenemos pues un único score que representa cada modelo y elegimos el mejor score. Entonces pues también elegimos el mejor modelo. Ya de ahí es donde tenemos pues esta selección del modelo, del mejor modelo, y este modelo pasa a bueno, aquí es donde se ve en diagrama. Tenemos mismo modelo, mismos hiperparámetros, entrenamos con condición A o condición B, en ambos hacemos fivefold, sacamos los F-scores, hacemos los promedios, después juntamos esos promedios con una agregación, hacemos un robustness check, que es, por ejemplo, ese es opcional, porque lo que si tenemos empates, para eso sirve este robustness check, que lo que nos permite es definir cuál es el que tiene, digamos,
a pesar de estar en empates, ¿cuál es el que tiene un mayor score entre los empates? Entonces ya supongamos si tenemos 10 calificaciones, elegir no el que tenga la menor de cada modelo. O sea, tu modelo tiene 10, otro tiene 10. Entonces de esas 10 calificaciones elegimos, digamos, es un decir, cuál es la calificación mínima y ese lo excluimos porque tú lo que quieres es el mayor rendimiento para el modelo, no solamente en promedio, sino preferentemente en corridas individuales. Pues ya de ahí elegimos el mejor modelo y nos vamos al entrenamiento final y a un benchmarking con Psy y Blast. Con Psy Blast, HMMR, etc. Aquí lo que hacemos pues es igual sacar true positives, false negatives, true negatives para sacar el F1 score. Tenemos pues algunos métodos extra como área bajo la curva, MCC, precision, recall. Esto es lo que nos permite, se forman también de los true positives, false negatives, pero esto lo que nos permite es pues entender mejor la calificación. Y de aquí utilizamos el Identity Bin Analysis, o sea, los F-scores de cada modelo contra el modelo optimizado, el clasificador optimizado nuestro, y así sacamos cuál es el mejor. Entonces tenemos un F-score comparando del 25%, del 25 al 40%, del 40 al 60% y mayor del 60%. Aquí tenemos un Pair Bootstrap Test contra principalmente contra HMMR3, que es como se sabe que es el más fuerte de los 3 métodos de homología. Aquí, denme un segundo. Estaba checando el Pair Bootstrap Test porque me di cuenta que no lo entendía muy bien, pero básicamente hace un sampling de muchos resultados, muchas comparaciones, y ahí ya te da como cuál es el mejor a través de estadística. De ahí lo que hacemos es intentar entrenar el modelo para familias en específico y ver si ahí también es mejor que HMMR o Blast o PsyBlast. Igual se hace un Pair Bootstrap Test o un Bonferroni Test, principalmente contra HMMR. Lo que no queremos es inflar los resultados, entonces se hace principalmente contra HMR. De ahí se pasa a la validación experimental, lo cual tenemos candidatos principales, síntesis del gen, más el cloning, transformación de las bacterias para que expresen ese gen, verificación de la cascada, una cascada de verificación que incluye SD-Space, expresión de proteínas, Western Blot, Full MIC Panel para ver que si tengan el efecto antibiótico. Aquí tomamos las nuevas proteínas categorizadas, hacemos un filtro y esperamos tener a lo mejor 10 o 20 proteínas que podamos sintetizar y a las cuales hacerles estos ensayos. Entonces de aquí tienen que salir al menos de estos ensayos al menos 3 proteínas validadas con purificación, con cinética y con LC-MS. Aquí el top 1 o 2, incluso 3. Y ahí hacemos un análisis evolucionario y de moviloma para ver cómo es que pudieron haberse diversificado esas proteínas que no se parecen tanto. Voy a saltar esto es puro protocolo, pero lo que quiero también es llegar a la parte de la generación de proteínas. Una vez que tenemos ya estas proteínas, lo que hacemos es expandir el set de datos, metemos las proteínas clasificadas, pero hacemos otro set donde lo que hacemos es, agarramos nuestro clasificador y entonces elegimos los mejores candidatos que se parezcan mucho a estas proteínas que nosotros generamos, aunque sean poquitas. De ahí tenemos un set de datos más grande y esos 3 sets de datos negativos, el tier 1, el tier 2, se los metemos al modelo para hacer generación de proteínas. Aquí hacemos un filtro in silico y elegimos los mejores candidatos in silico también. Y hacemos una inspección final en PyMol para saber más o menos cómo son o en qué se parecen. Aquí pues realmente
para hacerlo más completo debería de haber una simulación, a lo mejor otra cascada de verificación experimental, pero pues se piensa plantear el proyecto con el tiempo de un doctorado en mente. Y bueno, aquí tenemos como que una explicación de cómo elegiríamos la generación de las proteínas con una cosa que se llama temperatura y top P. Temperatura es básicamente darle el modelo la posibilidad de elegir combinaciones más raras o más locas. Y pues el top P es considerar todos los posibles tokens o aminoácidos que sigan. Todo, la mayor posibilidad de variación, pero la menor cantidad. Para pues no agarrar tantas secuencias de baja probabilidad, básicamente. Entonces, pues esto planeamos tener que nuestro clasificador agarre nuestras proteínas nuevas y pues sí tenga una confianza del más del 90%, pero que a la vez se parezca al menos del 40% a nuestras proteínas ya de nuestro set de datos, y que sean consistentes con algunos de los motifs de las betalactamasas lo vamos a ver a través de SNFold o PyMol. Y pues ya, llegamos a cómo se planea el funding de este proyecto. Me va a saltar mucho esto porque realmente a lo mejor no a todos les importa. Aquí solo hay como que una lista de fundings. Esto me lo van a preguntar en mi presentación original o en mi examen oral, pero realmente eso pues como que nada. Creo que básicamente voy a saltar a entender que aquí lo que hacemos nuevo es pues realmente hacer un tiering de los sets de datos, implementar una cascada de validación, hacer una síntesis de optimización para antes de la cascada de experimentación. Bueno, aquí validamos, es básicamente entender o justificar cada parte, cada paso, un poco de los sets, de los métodos elegidos. Me lo voy a saltar porque ya lo hablé un poco durante la presentación. Pero bueno, tenemos fuerzas y limitaciones. Las fuerzas es que hacemos un set de datos curado con tiers, usamos embeddings, que es algo nuevo para el estudio de proteínas o betalactamasas. Es un campo nuevo relativamente, utilizando machine learning y protein embeddings. Tenemos una validación experimental, tenemos una hipótesis que habla de que la calidad de los datos es más importante. Al final entregamos un set de datos reutilizable y un workflow, una pipeline de trabajo que se puede utilizar para otros tipos de proteínas. También lo que hacemos es construir pues sí que esta de por qué utilizar betalactamasas, pues porque nos dan un modelo bastante útil, bastante informado para mejorar lo que es la homología. Y finalmente un modelo generativo que nos permita hacer todo esto más utilizable, que nos permita a lo mejor después en futuras perspectivas pasar de un modelo generativo a hacerlo experimentalmente. Y finalmente, pues limitaciones. Es un set modesto en tamaño. Tiene un bias bastante pues a lo mejor en el tier 3, que es el modelo tier 3 segregation plus identity filters prevent circular validation. Sí, a lo mejor el nuevo set de datos que hacemos con nuestro clasificador puede repetir este tema de hacer bias, pero se procurará controlar bien los filtros. La experimentación validación experimental pues está limitada a 20 candidatos, entonces puede que no sea suficiente, pero
pues se espera o se estima que sí podría. Y pues E. coli podría no siempre expresar el folding natural que necesitan las proteínas o los antibióticos. Pues bueno, básicamente las direcciones futuras es que se puedan utilizar esta pipeline para reaplicarse en nuevas proteínas de valor biológico y valor terapéutico. Eso es lo que se espera. También extenderlo a otros sistemas de antibióticos, pues integrarlo en sistemas de vigilancia y ya, finalmente eso sería todo. Entonces lo dejé, sé que está largo el video, sé que está largo, yo sé. Pero bueno, me sirvió de práctica y esperemos que les haya gustado. Bye.